Durante años, los empáticos han sido los sacos de boxeo emocionales del mundo, absorbiendo el dolor de todos y permaneciendo en un silencio casi sepulcral. Han soportado innumerables abusos y han tenido que escuchar hasta el cansancio que son demasiado sensibles, demasiado emotivos, o que simplemente exageran todo. Pero esa era de sumisión está llegando a su fin en este preciso instante. Carl Jung, el maestro de la psicología profunda, previó este momento exacto, un cambio psicológico tan abrumadoramente poderoso que subvertiría por completo todo el orden social establecido. El individuo altamente sensible está a punto de dominar al narcisista. Los perceptivos están a punto de gobernar a los egoístas. Y si tú eres un empático, tu gran resurgimiento no es solo una posibilidad distante, es una inevitabilidad absoluta. Jung llamó a esto la evolución psicológica más importante de nuestro tiempo, pronosticándola hace ya varias décadas. Visualizó un momento crítico en el que las personas que sienten absolutamente todo finalmente transformarían su mayor y más pesado don en un arma formidable. Y esto no sucede porque se vuelvan fríos o apaguen sus emociones, sino porque se convierten, estratégicamente, en alguien muy peligroso para cualquiera que haya intentado explotarlos en el pasado. Esto es lo que Jung comprendió, y lo que la gran mayoría de la gente ignora por completo. ¿Qué sucede realmente cuando el amortiguador de golpes se convierte de pronto en el motor principal? ¿Qué ocurre cuando la persona que ha estado observando en absoluto silencio cada mentira, cada manipulación y cada agenda oculta, finalmente decide usar toda esa información? Esa persona ya no es una víctima indefensa. Es un genio psicológico que ha estado recopilando datos invaluables durante años. Y el mundo entero está a punto de descubrir de lo que los empáticos son verdaderamente capaces de hacer cuando despiertan. Si este mensaje resuena profundamente con tu propia experiencia y sientes que tu transformación ya está en marcha, tómate un momento para darle me gusta a este video, compartir esta sabiduría y dejar un comentario revelando en qué etapa de tu propio proceso de integración te encuentras hoy. Además, si deseas apoyar esta revolución de conciencia y ayudarnos a expandir este conocimiento analítico de alto nivel, te invito a realizar un acto de intercambio de valor utilizando el Super Chat o convirtiéndote en miembro exclusivo de nuestro canal. Tu evolución personal y tu respaldo son el motor vital de este espacio. Vivimos en lo que los expertos denominan la era del narcisismo, una época oscura donde el egoísmo es groseramente recompensado, donde la manipulación se disfraza con el nombre de estrategia inteligente, y donde la explotación emocional es vista simplemente como un negocio cotidiano. Los empáticos han logrado sobrevivir en este entorno hostil, como verdaderos refugiados en territorio enemigo, constantemente drenados de su energía, ignorados sistemáticamente y advertidos de que su rica sensibilidad es una debilidad fatal que deben ocultar. Pero aquí hay un detalle crucial que absolutamente nadie supo prever. Los empáticos no solo estaban sufriendo pasivamente en esta era superficial, la estaban estudiando minuciosamente. Cada vez que alguien les mentía en la cara, ellos catalogaban en silencio el patrón de comportamiento. Cada vez que alguien intentaba manipularlos, memorizaban la técnica exacta. Cada vez que alguien los usaba como peldaño, aprendían con precisión milimétrica cómo piensan y operan los depredadores emocionales. Mientras los narcisistas celebraban ciegamente sus pequeñas y huecas victorias a corto plazo, los empáticos estaban construyendo la base de datos psicológica más completa y letal sobre la manipulación humana. Han pasado años atrapados en el programa de psicología más brutal y exigente del planeta, y ahora están a punto de graduarse con los más altos honores. Jung comprendió algo crucial sobre el desarrollo humano. Lo llamó la ley de los opuestos. Cuando algo alcanza su extremo absoluto, inevitablemente se transforma en su opuesto. De la profunda oscuridad a la luz deslumbrante, de la aparente debilidad a la fuerza inquebrantable, del silencio sepulcral al poder absoluto. Él notó este mismo patrón en todas partes, tanto en la historia de los individuos como en la de culturas enteras.
La era narcisista ha alcanzado ya su punto máximo. La sociedad se está autodestruyendo, desmoronándose bajo el propio peso de su egoísmo ciego. Y exactamente las mismas cualidades que los narcisistas explotaron sin piedad en los empáticos están a punto de convertirse en las habilidades más valiosas y codiciadas de la sociedad humana. Piensa por un momento en lo que realmente es un empático. Es alguien que puede leer el ambiente de una habitación instantáneamente. Alguien que sabe con certeza cuándo alguien está mintiendo antes siquiera de que termine su frase. Alguien que logra percibir cambios emocionales sutiles que los demás ignoran por completo. Alguien que comprende la motivación humana en niveles que la mayoría de las personas jamás alcanzan en su vida. Alguien que siente la tensión no verbalizada que todos los demás deciden ignorar. Alguien que nota las microexpresiones fugaces que revelan las verdaderas y oscuras intenciones. Esto de ninguna manera es debilidad. Esta es una inteligencia psicológica inmensamente avanzada. La única razón por la que parecía ser una debilidad era simplemente porque los empáticos la estaban usando de manera exclusivamente defensiva, intentando mantener la paz a toda costa, tratando de ayudar a todo el mundo, intentando absorber todo el dolor para que los demás no tuvieran que sentirlo. Convirtieron su superpoder innato en una industria de servicio gratuito. Se convirtieron en cuidadores emocionales, limpiando constantemente el desorden psicológico de otras personas. Se convirtieron en escudos humanos, protegiendo a otros de las consecuencias naturales de sus propios actos. Se convirtieron en traductores, explicando pacientemente cómo las personas tóxicas pueden herir a otros, y cómo las personas heridas se convierten en personas tóxicas. Y durante todo este tiempo, estuvieron subestimando el conjunto de habilidades más raro y letal de toda la psicología humana. Pero algo está cambiando ahora, en este preciso instante, en los empáticos de todo el mundo. Jung previó este momento con una precisión casi siniestra. Él estudió profundamente qué sucede cuando alguien es empujado más allá de sus propios límites. No el punto de quiebre donde colapsan y se rinden, sino el punto de ruptura exacto donde se transforman. Tenía un término clínico y preciso para esto: enantiodromía. El concepto es fascinante y simple. Cuando la presión alcanza niveles extremos, la psique no se rompe en pedazos, se invierte, se convierte en el polo opuesto de lo que alguna vez fue. Los gentiles se vuelven feroces. Los donantes desinteresados se vuelven extremadamente selectivos. Los que eran abiertos y vulnerables quedan delimitados por fronteras inexpugnables. El empático que ha pasado años siendo amable y complaciente está a punto de volverse aterradoramente real. La persona que ha absorbido las emociones de todos a su alrededor está a punto de levantar límites tan impenetrables como muros de acero puro. El individuo que permaneció en silencio solo para mantener la falsa paz está a punto de revelar la cruda verdad que destruye todas las ilusiones. El complaciente crónico que se contorsionaba para obtener migajas de aprobación está a punto de ponerse de pie, tan firmemente arraigado en su propia verdad que se volverá inamovible. Esto no es de ninguna manera un colapso nervioso. Esta es una emergencia psicológica pura. El nacimiento inminente del yo completo. Y aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente extraordinaria. Ese lado oscuro que los empáticos han reprimido brutalmente durante toda su vida, la ira sagrada, los límites de hierro, la negativa absoluta a tolerar la manipulación, la capacidad de alejarse y dejar a las personas sin sentir una gota de culpa, la capacidad de decir un no rotundo sin dar explicaciones, la firme disposición de priorizarse a sí mismos por encima del confort ajeno, la rapidez para dejar que las personas enfrenten las desastrosas consecuencias de sus decisiones, la fuerza interna de ver a alguien sufrir las consecuencias de sus actos sin correr a rescatarlo. Ese lado oscuro no es el enemigo. Esa es la mitad exacta y vital que faltaba para completar su poder. A la inmensa mayoría de los empáticos se les enseñó a temer a su propia sombra. Se les dijo que la ira los hace ser malas personas, que establecer límites estrictos los hace egoístas, que protegerse ferozmente a sí mismos
Los hace no ser mejores que los narcisistas, a los que tanto desprecian. Que priorizar sus propias necesidades es exactamente lo mismo que la autoabsorción narcisista. Así que enterraron estas cualidades en lo más profundo de su psique. Se convirtieron en seres humanos a medias. Todo luz, nada de oscuridad. Todo dar, nada de recibir. Toda sensibilidad, ninguna fuerza de choque. Toda absorción pasiva, ninguna reflexión cortante. Pero las leyes de la física y de la psique son claras. No puedes tener una moneda con un solo lado. No puedes tener una batería cargada con un solo polo positivo. Y definitivamente no puedes tener a un ser humano completo, fuerte y soberano operando únicamente con las cualidades suaves y sumisas. Jung pasó toda su brillante carrera intentando que las personas comprendieran esta vital necesidad de integración, de totalidad, la alquimia sagrada de la unión de los opuestos. Lo llamó el trabajo más importante que un ser humano puede hacer en su vida. El gran resurgimiento del empático no se trata de convertirse en un narcisista o en un verdugo despiadado. Se trata de volverse completo, de añadir la mitad faltante a la ecuación de su alma. La sombra no es el mal. La sombra es protección, es fuerza bruta y primordial. Es esa parte instintiva de ti que sabe exactamente cuándo luchar en lugar de huir, cuándo alzar la voz en lugar de guardar silencio, cuándo cortar un lazo de raíz en lugar de intentar curar lo incurable, cuándo ponerte a ti mismo en primer lugar de sacrificarte en el altar de las necesidades de los demás. Y esto es precisamente lo que hace que este proceso sea absolutamente devastador para los narcisistas y los manipuladores del mundo. Un empático con una sombra completamente integrada es una fuerza de la naturaleza sencillamente imparable. Tienen intactas todas las habilidades perceptivas que siempre han tenido. Aún ven a través de las mentiras con la claridad del cristal. Aún leen a las personas en una fracción de segundo. Aún comprenden la dinámica emocional mejor que cualquier otra persona viva. Aún sienten la energía vibrar en una habitación. Aún captan perfectamente lo que se oculta detrás de lo que no se dice. Pero ahora la dinámica de poder ha cambiado. Ya no están tratando de arreglar la situación. Ya no están tratando de ayudar al narcisista a sanar de sus traumas pasados. Ya no se están sacrificando para mantener una paz artificial. Ya no están asumiendo la pesada carga ni la responsabilidad por las emociones tóxicas de los demás. Están usando sus extraordinarias habilidades de manera puramente estratégica para protegerse a sí mismos, para construir el imperio y la vida que realmente quieren, eliminando quirúrgicamente de su realidad a cualquier persona que no pueda igualar su nivel de frecuencia y energía. Piensa en lo que significa este monumental despertar en términos prácticos y cotidianos. Un narcisista entra en una habitación esperando encantar a todos y alimentarse de su atención. El empático lo escanea y lo descifra en 30 segundos exactos. Reconoce la técnica del bombardeo de amor. Nota la forma calculadora en que está evaluando el espacio en busca de suministro narcisista. Y observa cómo cambia de personalidad como un camaleón basándose en con quién está hablando. Pero en lugar de consumir su valiosa energía intentando advertir a los demás o resolver la situación para salvar al resto, el empático simplemente se retira. Cero drama, cero explicaciones, solo una fría, implacable y calculada distancia estratégica. El manipulador intenta sus tácticas de siempre, los viajes de culpa, el gaslighting, la manipulación psicológica, el eterno y desgastado rol de víctima. El empático reconoce el patrón al instante y neutraliza la amenaza con una sola frase quirúrgica, o mejor aún, con el silencio absoluto y la indiferencia total. El vampiro energético busca descargar sus interminables quejas y crisis prefabricadas. El empático corta el contacto de raíz, sin una pizca de culpa ni dudas. El familiar tóxico intenta la misma manipulación emocional de toda la vida para mantener el control. El empático impone límites de hierro que le habrían parecido literalmente imposibles de sostener hace solo un año. El amigo oportunista que solo llama cuando necesita un favor es enviado al buzón de voz de forma permanente. El compañero romántico que juega juegos mentales
Es reemplazado y descartado antes siquiera de que se dé cuenta de que está jugando una partida completamente solo. Este es el verdadero y definitivo gran giro. Esta es la vuelta por encima. No se trata de venganza, no se trata de rebajarse a su nivel y convertirse en aquello que los lastimó, sino de evolucionar psicológicamente para volverse demasiado avanzados e inalcanzables como para ser dañados nuevamente por estas tácticas primitivas. Los narcisistas y los manipuladores han estado ganando durante tanto tiempo, simplemente porque los empáticos estaban jugando con reglas amañadas que garantizaban su derrota desde el principio. Sé siempre amable. Da segundas y terceras oportunidades. Busca siempre el lado bueno de todos. Sacrifícate por los demás. Pon la otra mejilla. Haz el esfuerzo extra. Sé la persona madura de la situación. Pero el empático ha descubierto que estas no son verdades universales escritas en piedra. Son oscuros mecanismos de control social. Y los empáticos están despertando brutalmente a esta realidad. Están comprendiendo que ser amable con personas que no lo merecen en absoluto no es amabilidad. Es una profunda autotraición. Que dar nuevas oportunidades a quienes no han hecho nada para ganárselas no es misericordia, es habilitar el abuso. Que ver el lado bueno de alguien mientras te está lastimando activamente no es sabiduría espiritual, es una peligrosa ilusión. Que sacrificarse por otros que jamás harían lo mismo por ti no es un acto noble, es un patrón masoquista que necesita romperse de inmediato. Pero este majestuoso resurgimiento no es únicamente personal. Es una transformación estructural a nivel global. La sociedad misma está experimentando una metamorfosis que favorece exactamente, y de manera desproporcionada, lo que los empáticos tienen para ofrecer. Durante décadas, premiamos la dominación, la agresión, la voz más ruidosa y prepotente en la sala, la persona dispuesta a pisotear a otros para subir, el que no mostraba ninguna emoción, el individuo que trataba a las personas como simples recursos explotables. Ese modelo depredador funcionaba en un mundo simple, en economías de manufactura rígidas, en estructuras jerárquicas inflexibles, en sistemas construidos sobre la mera conformidad y el control de las masas. Pero ya no vivimos en ese mundo simple. Vivimos en un mundo inmensamente complejo, hiperconectado y emocionalmente inteligente. La economía actual funciona en base a las relaciones, a la confianza, a la colaboración profunda, a la innovación que exige una seguridad psicológica absoluta, a la experiencia que depende de conexiones humanas genuinas y transparentes. Y las habilidades que realmente importan ahora son exactamente las habilidades que los empáticos han estado desarrollando y puliendo en el dolor durante toda su vida. La inteligencia emocional superior, la capacidad de leer la verdadera naturaleza de las personas, la comprensión invisible de la dinámica de grupos, notar lo que no se dice en voz alta, construir conexiones auténticas, crear entornos donde las personas se sienten genuinamente seguras para prosperar, saber lo que alguien necesita antes de que lo pida, leer el subtexto oculto en cada interacción, comprender la motivación a niveles profundos. Estas ya no son habilidades blandas o debilidades. Son las habilidades más letales y valiosas en los negocios, en el liderazgo de alto nivel, en las relaciones y en la sociedad. El mundo, finalmente, se está poniendo al día con la verdad que los empáticos siempre han custodiado. Su ascenso no es solo un cambio personal, es el nuevo orden natural de las cosas. El mundo está comprendiendo por fin lo que necesita desesperadamente para no implodir. Empatía unida a una fuerza inquebrantable, sensibilidad afilada como una espada, inteligencia emocional que ya no es sumisa, sino soberana. La era de la empatía ingenua y sacrificial ha terminado y ha sido enterrada para siempre. Ha comenzado la era de la empatía estratégica, poderosa e inviolable. Y los narcisistas, los manipuladores, los vampiros energéticos y todos aquellos que se han dado un festín con las vulnerabilidades de los demás, están aterrorizados por este despertar y tienen toda la razón del mundo para estarlo. Porque un empático que ha integrado su sombra,
que ha recuperado su oscuridad protectora y su fuerza instintiva, que sabe decir no con la frialdad de un general y que reconoce una mentira antes de que salga de los labios de quien la pronuncia, es el depredador natural absoluto del manipulador. El empático despierto no necesita pelear con ellos en el barro, no necesita discutir, convencer, ni exponer su toxicidad al mundo. El empático simplemente retira su atención y su energía, eliminando instantáneamente el suministro que estas personalidades parásitas necesitan para sobrevivir psicológicamente. Es una inanición infligida con la sonrisa más serena e inaccesible. Por lo tanto, si te reconoces en este viaje evolutivo, debes saber que cada decepción, cada manipulación sufrida, cada vez que fuiste drenado o ignorado, no fue una condena a cadena perpetua. Fue tu riguroso entrenamiento. Estabas en el campo de batalla adquiriendo la información más valiosa y rara sobre la oscuridad humana. Ahora, tu entrenamiento ha terminado oficialmente. Es hora de tomar el inmenso arsenal de conocimiento psicológico profundo que construiste en la adversidad y comenzar a usarlo para ti mismo, para tu ascenso, para tu dominio silencioso y absoluto. El mayor giro psicológico en la historia de la humanidad ya ha comenzado, y el empático, armado con su sombra integrada y su percepción infalible, es quien tomará el control del mundo. Y lo hará no a gritos, sino simplemente, finalmente e irrevocablemente, conociéndose a sí mismo.